Buenos días, chicos. Bueno, aquí estamos de nuevo. Hoy tenemos a José Luis Pech Pacheco, CTO de Neurológica, recomendado por nuestros queridísimos amigos de AIA. Muchas gracias, Pablo y Walter. Y nada, bueno, hoy estamos contigo, José Luis. Un placer. Ya hemos estado hablando un ratito acerca de todo esto. Súper interesante. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer mío poder estar aquí compartiendo los conocimientos y sobre todo la experiencia que tenemos en la inteligencia artificial, ¿no? Totalmente, totalmente. Hablamos antes, bueno, ojalá pudieseis haber escuchado todo lo que hemos hablado porque ha sido alucinante, la verdad, ha sido increíble. Y hablábamos mucho de todo. Me ha resultado muy curioso el tema de la inteligencia artificial y lo que hemos dicho de artificial, de esa connotación que le damos que tiene un poco de negativo, ¿no? Sí, completamente. Yo, como te comentaba, la palabra artificial en nuestro cerebro lo evalúa como una palabra negativa, porque es algo que no es natural, ¿no? Entonces, realmente la inteligencia, llamémosles entre comillas, artificial, puede ser natural, pues fue creada por los humanos. O sea, que es una inteligencia que de una u otra manera automatiza procesos, como cualquier programa informático. No digamos que tienen diferencia, no, simplemente es una serie de códigos, algoritmos que sincrónicamente y asincrónicamente pueden automatizar un proceso y a eso le llamamos inteligencia artificial. Pero la inteligencia, más a rato profundizaremos sobre las diferentes gamas de la inteligencia humana, ¿no? Que es verdad que día a día las máquinas estamos teniendo la oportunidad de poder lograr eso. Tenemos una inteligencia cuantitativa, cualitativa, y los modelos actualmente lo logran, de ser más precisos, ¿no? O sea, una respuesta más... Pero viene la otra parte que es la interesante, que es la fisiológica. Nuestra inteligencia emocional, todos estos conceptos no verbales, que ahí viene la parte de la comunicación, ¿vale? Como te comentaba anteriormente, la parte del lenguaje natural ha sido un salto hiper cuantitativo en la parte de la evolución de la inteligencia artificial, porque cualquier persona, no necesita tener grados de doctor en informática o ser un ingeniero, cualquier persona puede usar la inteligencia artificial. Claro. Ya esa barrera de comunicación del léxico o de la gramática que se tenía que usar para poder hacer un programa en C o en Pascal o en Qt o lo que sea, en cualquier lenguaje, pues tenías que tener informática, ¿no? Pero ahora no, ahora tú con tu lenguaje normal, es más, y se ha comprobado bastante, ¿no? Si tú le pones más tecnicismos a las LLM, no te entienden tanto a que si le pones muy generalista. Esa es la parte interesante, ¿no? La barrera de lenguajes la hemos superado, la tenemos, pero no quiere decir que las máquinas no van a entender. Claro. Porque si queremos realmente entendernos, tenemos que usar la parte no verbal, que ese es el 70% de la comunicación. A veces no necesitamos decir palabras para comunicarnos. Eso es. Simplemente con nuestras actitud, con nuestros gestos, transmitimos más información que el lenguaje o que la escritura, ¿no? Entonces, ahí es a donde estamos inmersos en neurológica. Totalmente. Pues fíjate, o sea, me parece súper, súper interesante también cómo despiertas esa pasión tuya por todo este mundo. ¿De dónde sale, José Luis? Te contaré la historia de José Luis, ¿vale? Bueno, José Luis es mexicano-español, ¿vale? Tengo la doble nacionalidad. ¡Viva México! Día de Muertos. Mira, yo empecé a programar a los 13 años. No sé por qué, pero yo nací en Campeche. Campeche, para darnos una idea, yo sé que Campeche no lo conoce mucho, pero sí conocen Cancún, sí conocen el Caribe. Sí, sí. Todo el mundo sabe dónde está el Caribe, ¿no? Pues Campeche está en esa península, es un estado de México que tiene mucho petróleo, por lo cual hay mucha administración, poca actividad industrial, pero mi padre me motivó mucho a que en los 80, estamos hablando 82, 83, cuidado eso, me motivó a ver algo que empezaba a sonar, pero no sabían si iba a funcionar. Claro. Que era la informática, ¿no? Que era poder programar en las Commodores, en las XT, las AT y todo ese X y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, durante 4 años estuve aprendiendo a programar en lenguajes de programaciones básicos, y eso me facilitó a la hora de seleccionar mi carrera. Qué bueno. O sea, yo dije, voy a estudiar algo que no sea informática,
porque tengo el conocimiento y algo a donde quiero aplicar. Y ahí alguien me dijo que a donde podíamos aplicar bastante era en la parte biológica, ¿no? Yo dije, uy, espérate, conoces un poco de informática, puedes aplicar cosas biológicas, y me dediqué a estudiar oceanología. Tengo una licenciatura en oceanología biológica. Eso me permitió, desde el segundo semestre, poder estar trabajando para la NASA. ¡Qué fuerte! En el proyecto de identificación de imágenes de satélite, porque en esa época, estamos hablando de 88, 89, teníamos un Coastal Subcolor Scanner, que era un satélite de la NASA que capturaba imágenes y podíamos detectar áreas de alta productividad para temas de acuicultura, bla, 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 en los océanos. Y obviamente cuando estuve trabajando para la NASA en el proyecto, entré a trabajar a un grupo de investigadores que se dedicaban a desarrollar algoritmos de visión artificial para soluciones biológicas. Y una de las partes más interesantes era la taxonomía, ¿no? O sea, el cómo poder saber que este objeto, esta partícula biogénica era tal. Tenías a taxónomos y tenías tablas y todo el mundo ahí mirando, era una quemadera de... Entonces, en la tesis de licenciatura, que saqué mi primera publicación, en el 92. ¿Con cuántos años estamos hablando de la primera publicación? Cuidado, mi primera publicación la saqué cuando tenía 21 años. Pulá. Pero mi hija acaba de sacar su primer capítulo del libro a los 19. Pues, cogiendo las riendas, ya te está llegando. Sí, yo decía, oh, fuerte, pero no. Bueno, estamos hablando de que cuando termino la licenciatura inmediatamente inicié el Master in Science, y en el mismo grupo de investigación con oceanografía costera, y después terminé estudiando un doctorado en ecología marina, en Marine Ecology. Pero si ves mi tesis doctoral y las 18 publicaciones que tengo en ese periodo, en revistas de alto impacto como Optic Engineering, Applied Optic Physics, todas las grandes revistas esas que ahora le llaman el Q1, Q2, Q3, en el caso mío era Impacto 1, 2, 3, 4, N. Eso es. Bueno, pues pudimos resolver algo interesante, que era la invarianza de los objetos. Y eso es algo interesante porque eso transformó la inteligencia artificial que ahora conocemos. O sea, una de las tesis doctorales que tengo es que desarrollamos un algoritmo que es incapaz de poder ver un objeto, no importa el tamaño, no importa la rotación y no importa la ubicación. Y eso le da vamos a decir, un progreso en la identificación 100%, porque la convolución, como sabrás, si se rota un poco el objeto, claro, cambia la totalmente. correlación. Y si se desfasa un poco de tamaño, también. Y de la ubicación también, ¿no? Entonces, por eso es que la evolución del 2012, cuando vino convoluciones de redes neuronales basadas en espacio, la transformamos nosotros en frecuencia. Y eso fue interesante, ¿no? Terminando el doctorado, uno de mis sinodales era alemán, sí, que me dijo, oye, para poder estar de profesor en Palo Alto, California, te tienes que irte a Europa, ¿no? Y tuve la oportunidad de estar en un postdoctorado aquí en la Unión Europea, con base en Madrid. Bueno. Estuve en 18 países, desde Groningen, la Universidad de Groningen en el País Bajo, países hasta Faro, Portugal, en Algarve, en las universidades pasando por Southampton y todo ello, con un grupo de tecnólogos expertos en visión artificial. En ese campo, claro. En visión artificial y todo tipo. Hay muchas publicaciones interesantes ahí en ese periodo que fue en el 2021. 2001, ¿no? En 2001 fue cuando terminé mi postdoctorado y ahí inició mi etapa de empresario en la parte tecnológica, ¿no? Totalmente. Y sobre todo, mira, estaba mirando y sobre todo estaba pensando en cómo se proyecta, cuál es el horizonte de la inteligencia artificial y precisamente lo del tema del neurológica, las emociones. Cómo une todo el tema del humano, porque al final neurológica es conectar esa inteligencia artificial con el humano, ¿no es así? Totalmente. Durante el 2001 hasta el 2019, vamos a decir que me dediqué a crear tecnología de visión artificial que cuantificaba cosas en la industria, ¿eh? O sea, somos una empresa que te vas al País Vasco y tenemos sistemas de visión artificial en líneas de producción, tanto en la industria aeroespacial, farmacéutica, alimentación, electromecánica, automotriz, más de 2.500 sistemas de inteligencia, pero
pero lo más interesante es la cantidad de información que hemos analizado. Claro. Millones y millones de imágenes y millones de objetos, millones y millones de contextos, ¿no? Entonces, en el 2019 vendí la última empresa que tenía yo 100% tecnológica, las 3 que he fundado, a Grupo Bimbo. Grupo Bimbo, como verás, es una empresa que factura $14 billones anuales, 200,000 empleados y con más de 36 países y toda una empresa Grupo grande. Bimbo, para darte una idea, son 60 millones de productos diarios que produce. Es increíble. Por lo cual la tecnología de control de calidad es impresionante y la cantidad de información. Claro, porque junto a esa empresa va toda la información que habéis recaudado. Totalmente. Y no solamente ellos, sino que una de las motivaciones que tenía yo en el grupo, cuando estaba yo como en la parte del Grupo Bimbo, era el comportamiento del consumidor. ¿Vale? Tú tienes un producto y lo sacas al mercado, pero ¿qué impacto tiene este producto? Claro. El cliente o el consumidor le va a agradar, no le va a agradar, y eso es 100% humano, y otra de las cosas es 100% personalizado, porque a lo mejor el diseño solamente un área de la población le va a encantar, pero hay otra que lo va a aborrecer. Claro. Entonces me di cuenta en el 2019 que tenía que dar un salto en la tecnología, ¿no? Y dije, hemos desarrollado tantos modelos de Machine Learning, de Deep Learning, para predecir cosas físicas, fenómenos de evaluación de imágenes de pasa o no pasa, buenas o no buenas, con rayos X y todo tipo de cuestiones. Pero en esa época el lenguaje natural se estaba fraguando, no estaba tan evolucionado, y dije, voy a empezar a buscar la manera de que las máquinas tengan ese factor de feeling humano, ¿no? De ver cómo podemos... Primero, hay que ver cómo el humano se comporta en cierto tipo de cuestiones. Y ahí es cuando conozco a Neurológica. Neurológica es una de las empresas líderes a nivel europeo, y ahorita somos una empresa muy buena a nivel mundial, donde estuvieron trabajando en un nicho interesante, que era el neuromarketing. El neuromarketing es la parte del mercado, el estudio de mercado, pero donde no solamente evalúas qué es lo que contesta la persona, sino cómo lo contesta, ¿vale? Porque tú puedes decir, ¿te gusta? Sí. ¿Qué tanto te gusta? Del 1 al 10, 8. Pero realmente tu reacción demuestra que es 8. Que es un 8, efectivamente. O es un 6. Entonces la parte neuro... Ha habido muchísimos estudios de neuromarketing, tiene como 20 años, 25 años, no es muy grande, no es muy largo su tiempo, pero se usa en todos lados. ¿Pero qué sucedía? Que el neuromarketing es un proceso muy caro. Claro. Para darte una idea, un estudio de una persona de neuromarketing puede estar entre 700 a 1.500 euros. Por lo cual, con todo el presupuesto que tengas tú de marketing, invertirlo en neuromarketing. Solamente en eso. Y solamente lo puede tener, pues a lo mejor Mediaset, lo tiene que tener A3 Media o Verisure o las empresas grandes, pero las empresas chicas no. ¿Cuál es el problema del neuromarketing? Que el problema del neuromarketing tenías que tener conectado invasivamente electrocefalogramas, pupilometrías, CCRs, ¿vale? Y que te ponen allá y te dicen, actúa naturalmente para ver el estímulo, ¿no? Y estás todo conectado. Sí, y dices, naturalmente, sí, mira el estímulo. El 70% de las emociones era diciendo, uy, espérate, me están robando las ideas, me va a electrocutar, no sé, como todo ese tipo de sesgos. Cuando hablamos de sesgos. Sí, totalmente. Pues lo tenías en esos estudios, ¿no? Entonces, lo que hice yo, me tocó la oportunidad de conocer a Juan Arañá y a Mónica Pérez, que son los 2 socios junto con Juanjo. 4 socios somos en Neurológica. Y ellos tenían una base de datos de 70,000 personas, monitoreadas una hora, con vídeos de interpretación de diferentes estímulos, más de 10,000 estímulos. Entonces yo dije, uy, espérate, esto es un dataset impresionante. Es una locura. Entonces, trabajando con el dataset, trabajando con la segmentación, porque la Copérnica detecta las emociones no por lo que una persona sabe si está feliz o no está feliz, como lo tiene Paul Ekman, ¿no? Paul Ekman es uno de las vacas sagradas de la parte emocional humana en California y genial. Pero Paul Ekman se basa en las áreas que se activan o no se activan de la cara, de los 21 músculos que tiene nuestra cara. Sí. Nuestros modelos no. Nuestros modelos nos basamos
en la activación cerebral. Qué bueno. Porque teníamos mapeado con los electrocefalogramas cuando una persona se mostraba feliz, cuando una persona se mostraba triste, descontento, N cosas, y pudimos entrenar nuestra tecnología para que ya no sea invasiva y poder llevarlo fuera de nuestros laboratorios, porque ahora Copérnica es un link. Claro, o sea, Copérnica, mira, ahora ya que lo estamos hablando de ello, y es súper interesante, porque hemos dicho que ahora, bueno, la Rey Juan Carlos aquí... Van a tener toda la tecnología, ya la doctora Reyes ha comprado todo. Eso es, eso es. Pues vamos a hablar de Copérnica, que creo es muy interesante, y ya estamos con ello, así que vamos allá. Copérnica, cuando creamos Copérnica, lo diseñamos para poder entender al ser humano. ¿Qué quiere decir entender al ser humano? ¿Cómo nos comportamos, cierto, en diferentes ambientes? Es verdad que tenemos diferentes razas, es verdad que no es la raza, sino que es la cultura, porque yo puedo tener rasgos asiáticos y estar viviendo 4 generaciones en Europa. Claro. Entonces, aunque yo tenga rasgos asiáticos, no me voy a comportar en mi personalidad como un asiático que vive y no ha salido de Asia. Igual que un latino, igual que un anglosajón, cualquier tipo de ello, ¿no? Entonces, lo interesante de Copérnica es que nos dio la libertad de poder ampliar esos 70,000 personas a más de 1,7 millones de personas que hemos evaluado en todo el mundo. Entonces, 1,7 millones. La cantidad que tenemos, ¿no? O sea, la cantidad de información a donde con un eye tracking totalmente online, tú puedes saber dónde se está mirando. Mapa de calor, ¿no? Un mapa de calor, pero no solamente el mapa de calor, sino que es el valor atencional, porque tú recuerdas cosas que te llamó la atención. Claro. Tú puedes estar, por ejemplo, tú puedes ir caminando en una calle y tu cerebro está pensando cosas y no recordar qué hay en la calle. Qué fuerte. Porque no te llamó atención. Pero sin embargo, si tú ves ahí algo que, no sé, un animal o alguna cosa que te llamó la atención, tu cerebro va a almacenar esa información en el recuerdo a largo plazo. ¿Y qué es el recuerdo a largo plazo? El recuerdo a largo plazo se denomina conocimiento. Claro. Nosotros recordamos cuando vamos a accionar, cuando queremos conocer algo, recordamos, ¿vale? Aprendemos a través del recuerdo y a partir de eso, cada vez que nosotros queremos aplicar nuestro conocimiento es nuestro recuerdo. Entonces, el vector de atención es súper importante. Copérnica detecta cuál es la atención que tienes y aparte te mide 95 emociones, que ahí está interesante porque la mayoría de los modelos que hay OpenSearch o modelos patentados están entre 7, 6 emociones, ¿vale? Por ejemplo, AWS tiene 5 emociones, Meta no se mete con emociones, pero Face, que era Microsoft, medía 4 o 5 emociones. Nosotros medimos 95 emociones, estados emocionales. Es una locura. Pero a través de la información, de la, vamos a decir, caracterización del cambio del rostro, claro, con respecto a cómo se va formando una emoción o cómo se mantiene una emoción en ese aspecto, ¿no? Y a partir de ahí podemos detectar cierto tipo de HCI, que son Human Concept Indication, ¿vale? Que son cosas que podemos determinar si una persona está rechazando algo o no. O está comprendiendo lo que está viendo, o está es coherente, no es coherente a lo de su creencia, por lo cual ahí puedes decir verdad, mentira. Claro. No es verdad, mentira. Si no es coherente, no es coherente. Y todo tipo de actividad fisiológica como respuesta del humano cuando ve un estímulo. Y ahí se nutrió Copérnica, en todo ese concepto, ¿no? Qué bueno. Y mira, ahora me ha resultado también muy interesante todo el tema de, estamos hablando de lo no verbal, o sea, de toda la expresión, sobre todo hemos hablado de lo facial, incluso llega a comprender, o no sé si lo hace o no, también los movimientos, los... 100%. 100%. Hay unos modelos que le llamamos body, de cuerpo, ¿vale? A donde no solamente detectamos las manos, cuántas veces nos tocamos la nariz, la oreja, cierto tipo de comunicación no verbal, que es lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, sí, el lenguaje natural no es solamente el lenguaje escrito. Eso es. O el lenguaje hablado, sino es el lenguaje no verbal. La comunicación, en el 2024, diciembre, presenté una publicación sobre la ética de Copérnica, ¿vale? Esa publicación está muy bien porque Copérnica nació ético, tiene transparencia de sesgos y una serie de cosas, ¿vale?
Y una de las coautores conmigo es una doctora de la Universidad de Nueva York, que es Yolanda, que es especialista en comunicación no verbal. Qué fuerte. Ella decía que los seres humanos, a partir del COVID, hemos perdido relación porque ya no tenemos presencial, ¿vale? O sea, ya no sabemos, ya no tenemos el face to face, sino que nos acostumbramos a la pantallita, y esa pantallita, esa imagen, quieras o no quieras, ha despertado otra forma de comunicarnos. Por lo cual tenemos que acostumbrarnos y aprender cuál es el lenguaje no verbal que nos va a ayudar a comprender el contexto de lo que me quieres transmitir a mí. Antes, una videoconferencia era, vamos a decir, un 5%. Ahora puede decir que un 70%. Todo el mundo usamos videoconferencias, nos reunimos y todo ello. Incluso en mi empresa, en nuestra empresa, a veces en el mismo grupo estamos ahí y estamos usando Teams. Sí, allí en el mismo lugar. Fíjate. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque estás desarrollando, estás programando y están grabando las reuniones, ¿no? La otra manera, pues es más complicado estar reuniéndonos en las aulas de reuniones o las juntas y todo ello, ¿no? Ese es el tema. El tema es la parte no verbal, es el complemento que le hace falta a la inteligencia artificial para que ahora sí pueda ser una herramienta que nos ayude a volvernos más inteligentes. Porque las herramientas tienen ese concepto nada más. Es facilitarnos las labores tediosas o metódicas para que nosotros podamos tener más creatividad a la hora de desarrollar una actividad nueva, ¿no? Hablamos antes de, bueno, fuera de cámaras y fuera de todo, hemos hablado del miedo, porque del miedo respecto a la inteligencia artificial y a veces lo que hemos dicho, que falsas emociones que podemos dar y causar incluso que nos cause un poco de rechazo el querer pensar que esta inteligencia artificial, como acabas de decir hace un segundo, nos hace más inteligentes, nos ayuda a potenciarnos. Totalmente. Yo recuerdo que en el 2022, cuando sale GPT, 30 de noviembre, ese día nunca se me va a olvidar. Nunca. 30 de noviembre de 2022 sale GPT, 20 millones de usuarios, impresionante, ¡guau! Todo el mundo ahí. Y decía, pero qué tonta es, ¿no? O sea, le pregunto cómo me llamo y me dice que no, o sea, le pregunto cómo se hace la tortilla de patata y dice, ¿cuál tortilla de patata? ¿No? O sea, cosas básicas que le pregunto, cómo lavar mi coche y no me da. ¿Por qué? Porque estaba aprendiendo a nivel de esos 20 millones de personas que estaban diciendo, no, el coche se lava de esta manera. Claro, ¿por qué? Claro. Porque el lenguaje y el aprendizaje reforzado es lo que le ha dado a la inteligencia artificial un repunte muy interesante, ¿no? Nosotros, cuando no compramos y somos usuarios, somos el producto. Y nosotros empezamos a nutrir con nuestros conocimientos a esa máquina, a ese cerebro, que lo único que hacía era automatizar el contexto, ¿vale? ¿Qué pasó? Que definitivamente nos empezamos a dar miedo, ¿no? Yo recuerdo las conferencias que daba, la pregunta que me hacían era, ¿algún día la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? Y voy a copiar esto, lo copié de un VP de Microsoft que me gustó mucho. Decía, tengo 3 respuestas. No. Bien, ¿por qué? Porque lo que haces tú no es fácil que una máquina, un algoritmo lo pueda hacer. Claro. Sí te lo va a quitar. ¿Por qué? Porque lo que haces tú, cualquier cosa, porque lo único que haces es estar poniéndole tapones a la botella, limpiando, esas cosas metódicas que no tienen ninguna fisiología de pensamiento, claro que te lo va a quitar. Si tu trabajo es mecánico, si tu trabajo es, vamos a decir, muy metódico, que no tenga ninguna contribución, claro que lo va a eliminar, como la robótica. Sí, totalmente. Y se está tardando la inteligencia artificial. Hay trabajos que realmente deberían de desaparecer porque no nos aporta ningún grado de inteligencia, ¿vale? O sea, hay trabajos que desgraciadamente, pues ahora con el tema del estrés y que el estrés se ha nombrado como una enfermedad laboral. Sí, o sea, hay trabajos que yo digo, no, es injusto que ese trabajo exista. Que lo haga la máquina. Claro. Que lo haga la máquina. ¿Para qué tengo que estar yo poniendo un sello a los papeles o estar mirando una cosa si ya lo puede hacer una máquina automatizada sin ningún problema, ¿no? Entonces, esas 3 respuestas eran interesantes, ¿no? Una nunca te lo va a quitar, el otro sí te lo va a quitar y el otro se está tardando para que te la quite, ¿no? Pero lo que sí es interesante, que es algo que me gusta, que es
2024 evolucionó la inteligencia artificial, ¿vale? Pasamos de Transformers, que era muy bueno, pasamos al contexto. Cuando OpenAI y Claude Anthropic dijo, oye, vamos a hacer modelos pensantes. Y decíamos, ¿modelos qué? Pensantes. Sí, espérate. No. Si ya nos equivocamos de poner la inteligencia artificial, ahora vamos a decir que la máquina va a pensar, o sea, nos vamos. No quiero que piense, quiero que me actúe. Quiero un contrato laboral. ¡Pum! Dame un contrato laboral. Me da lo mismo. Ya no quiero buscarlo en internet. Quiero que me digas el contrato laboral. ¿Vale? Eso ayúdame, pero no pienses. No, espérate, es que no te voy a generar un contrato laboral. Yo necesito que me digas para qué es el contrato laboral. Espérate. Fuerte. A ver, bueno, pues para una persona que quiero contratar, médica. Pues ahí. Y esa persona médica tiene una especialidad. Canijo, ¿por qué me preguntas? O sea, chat, yo te metía, daba el prompt y tú me respondías. No te ponías a pensar. ¿Para qué te pones a pensar? Para pensar yo soy, ¿no? Claro. Entonces los modelos empezaron a ser colaborativos. Los modelos dijeron, oye, ¿cómo es la conciencia? Entonces alguien por allá, lo conozco muy bien, se puso y dijo, José Luis, ¿no será que la conciencia son varios cerebros? Y dije yo, claro. ¿Y hay un consenso? Un consenso, conciencia. En español está cada vez peor, pero bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, sí. Cuando tienes una conciencia es porque tienes una interpretación, tienes un conocimiento y sobre todo tienes una validación, una verificación. Y dice, pues vamos a tener modelos gobernados. Y empezaron a crear modelos gobernados de tal manera que ya no existía una LLM, sino existían 40, 50 LLMs que supervisaban lo que generaba la LLM. Qué fuerte. De tal manera que tú decías, no quiero ninguna palabra tóxica. Entonces había una LLM que decía, si esta amiga le sale una palabra en el léxico negativa, quítamela y dame un sinónimo positivo. ¿Vale? De tal manera que era una conciencia. Entonces, estamos hablando de 2024, 2024, donde ya empezaron a pasar los modelos, vamos a decir, pensantes. Sí. Viene DeepSeek y dice DeepSeek, espérate, no. El modelo que tienes tú de word to word, ¿vale? De token to token, sí, es obsoleto. Los transformes ya es obsoleto. ¿Por qué? Porque lo que hizo DeepSeek es agarrar frases enteras y que el algoritmo se aprendiera las frases. Claro. ¿Qué significa una frase? La frase significa el contexto. Una palabra no significa nada. Yo puedo decir casa y tú dirás, ¿casa qué? Apellido casa del campo, casa de tal. O sea, hay tantas cosas. Pero si dices la frase, la casa que tengo en la playa me está gustando mucho porque la casa es grande, esa frase le da el contexto. Y por eso es que a la hora de entrenar era más fácil entrenar frases que entrenar palabra por palabra para que después el algoritmo de Transformers lo vaya componiendo y le vaya dando atención y vaya asemejando qué es lo que quieres tú. Entonces, el contexto es lo que está rompiendo en el 2025. Todo mundo, nosotros estamos ahorita metidos, lo que estamos en inteligencia artificial, metidos en el contexto. Lo que le llaman el famoso MPC, ¿no? O sea, los modelos basados en protocolos conceptuales, ¿no? O sea, todo lo que es el contexto. Ya el API, porque todo la I es API, ¿vale? Ya no le estás mandando, dame esto y bueno, no, espérate. Primero pienso, ¿qué es lo que te voy a preguntar? Lo razono, escribo el prompt y una vez que ya te diga yo las limitaciones y a dónde quiero tener, te lo voy a ingestar. La palabra esta ingestión es impresionante también, ¿no? Sí. Y ahora sí, yo ya tengo muchos parámetros para darte una respuesta basada en el contexto. Claro. Porque el humano nos basamos en el contexto. O sea, yo no voy a hablar de ti. Si yo, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me dicen, oye, es que ha hablado José Luis. ¿Quién José Luis? ¿Quién es? José Luis 1, 2, 3, 4, 5. No, José Luis, dime quién. El apellido ching es que Pérez hay como 30, efectivamente, ¿no? Sí. O sea, llega el momento en que dices, tu cerebro tiene que estar en el contexto para entender. Pero para entender de una manera natural la comunicación. Y a partir de la comunicación lo vamos a entender cómo me vas a ayudar. Porque el 90% de nuestras relaciones humanas
La perdemos por Contexto. la falta de comunicación. Claro. No somos capaces de comunicarnos, porque no sabemos comunicarnos. Yo puedo ser un gran científico, pero soy un pésimo profesor. Entonces, nunca voy a transmitir mi conocimiento a los alumnos porque no tengo pedagogía. Pero si tuviese yo pedagogía, técnicas, pudiera yo transmitir todo ello. Pasa lo mismo con el profesor. A lo Sí, mejor no es sí, científico. totalmente. Dices, este amigo investiga un poco más, ¿no? Pero es el contexto. Eso es lo que actualmente estamos pasando en esta parte. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento, si ves a un OpenAI con GPT-5 que piensa, aparte te lo escribe, ¿eh? O sea, le mandas ahí y te dice, pensando, ¿no? Y dices, ¿qué piensas? No pienses. Y te da miedo, porque aparte dices tú, wow. Yo recuerdo una vez que le escribí a GPT, uso GPT. Sí. O sea, de hecho, es obligatorio en la empresa usar modelos LLMs, ¿no? Y me dijo, lo que me estás pidiendo lo vas a tener dentro de 15 días, porque necesito 8 horas diarias laborales para poder generar todo el proyecto que tú necesitas. Y dije, espérate, ¡Qué fuerte! ¿en qué sindicato estás? O sea, un LLM que te dice, no, esto que me estás pidiendo, porque le dije, desarróllame toda la tecnología que Copérnica tiene que hacer para un protocolo, bla, 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 bla. O sea, un prompt esos prompt de que te inspiras y ¿Cuánto? Y el amigo me dijo, no, sí, evaluando. En 15 días lo vas a tener. Y te puedo empezar a dar entregables a partir del 5.º día. Dije, ¿el 5.º día de qué? Claro, Eres claro. una máquina. O sea, ¿Cómo necesitas? Necesitas CPU, yo te doy CPU, necesitas GPU, te doy. Pero no. O sea, lo que te quiero decir es que de una u otra manera, el contexto, la parte de comunicación, porque dices tú, ya no me está dando la velocidad que me está dando, que me da miedo. Ya me está contestando la IA en un tiempo razonable humanamente y eso me baja el miedo. Ya, qué Cuando bueno. la IA te empieza a inyectar información, te satura. Hay una cosa que se llama deuda emocional. La deuda emocional es una aplicación de MIT importantísima sobre el uso de GPT, el uso de Internet y el uso de no ni GPT nada. Donde ves que cada día tú, cuando usas más IA en tu día a día, tu nivel de ansiedad aumenta. Tanto es así que tú dices, ¿qué le pasó al Internet? Está desconectado. No, espérate, es que lo que está haciendo, está metiendo 2.000 líneas de código. Qué fuerte. Entonces, tú no lo harías, pero ese te lo da. Y a lo mejor tardó 2 minutos, pero esa deuda emocional te provoca. Entonces, ahora los momentos de decir, vamos a bajar la tecnología para que el humano empiece a tener más confianza, para que vean que nunca lo vamos a superar. Claro. Y a partir, teniendo en cuenta que eso es un negocio, ¿eh? Ya, hombre. O sea, OpenAI es un negocio, Cloud es un negocio, Gemini es un negocio, por lo cual no te puedes soltar los tokens. Absolutamente, que tienen que consumir. hombre. Tienen que estar ahí. Entonces, obviamente dice, oye, ¿por qué tarda? No tarda. Lo que pasa es que está lenta porque no quieres que utilices tus tokens en este caso, ¿no? O sea, Qué fuerte. ese es el concepto de la inteligencia. El miedo, y cada día lo estamos superando, pero lo vamos a superar. Mi apuesta es no. No vamos a superar el miedo. ¿Qué pasa? Solamente vamos a superar el miedo cuando tengamos nuestra propia IA. ¿Más personalizada, dices? 100%. Y ahí está el secreto de la innovación, de la creatividad de la IA, ¿no? O sea, la IA tiene que ser tuya. La IA tiene que ser 100% que tus datos Sientas sean que son 100% tuyos. Y que no tengan que salir de tu entorno, de tu estructura, ¿vale? Porque yo no voy a dar mi conocimiento a otra gente. Sentir seguridad. Exactamente. O sea, nunca como humanos vamos a poder ser una cosa, valor interesante, confianza, ¿vale? La confianza se basa en que tú puedes responder de una manera natural, pero si esa confianza no existe, vas a responder de una manera artificial. Entonces, la IA generalista no le veo un futuro. La IA específica, la IA, tú vas a entrenar tu propio modelo, tú vas a entrenar tu propio, con tus datos, eso, y lo vas a usar como una herramienta y eso es lo que te va a llevar a un potencial impresionante, ¿vale? O sea, en el momento que nosotros tengamos una IA personalizada, va a revolucionar. Va a haber
otro 30 de noviembre Otro. de 2022. Va a ser el próximo punto, ¿no? De Bueno, inflexión. El próximo punto, como decíamos anteriormente, va a ser Quantum, ¿no? Ah, bueno, es verdad, efectivamente. Sí, lo de Quantum va a ser... Y yo ya estoy haciendo Quantum, ya estoy haciendo qubits, ya estamos haciendo qubits, estamos, por decir algo, los modelos que tenemos en Copérnica, los primeros modelos pesaban entre 600 y 700 gigas. Ahora pesan 300 megas. ¿Por qué? Porque hicimos cuantificación, o sea, las resumimos muy bien, pero en el proceso de Quantum vamos a poder hacer muchas operaciones en ello, ¿no? Entonces va a ser una revolución total. Y eso en cuanto a velocidad, o sea, ya estamos hablando... Ya estamos. Claro. Ya tenemos Quantum, ya tenemos ordenadores Quantum fiables, Figuxu en Galicia, País Vasco, Madrid, tenemos ya acceso a universidades a ordenadores Quantum. Es verdad que estamos en un momento experimental, pero yo te puedo asegurar que la industrialización del Quantum lleva más o menos unos 30 años, ¿eh? O sea, yo conocí mi primer vamos a decir, procesador Quantum, lo conocí de IBM. De IBM. Sí, de IBM, fue los primeros que vi, pero los japoneses estuvieron allá y ahora incluso posiblemente el grupo de inversor de Neurológica adquiera una empresa de fabricante de ordenadores cuánticos, ¿no? O sea, estamos ahí apostando a ello. ¿Por qué? Porque es el salto cuantitativo, ¿eh? No el GPU. El TPU y todo lo que conlleva vectorización y embebidos y todo lo que es Tensor, que es una buena forma de vectorizar la información y poder hacer operaciones matemáticas muy rápidas, ¿vale? Ya van a pasar a segundo término porque ya el sílice ya no nos da más. Claro. No podemos. Ya los GPUs, yo en la empresa tenemos H200. Las H200 son una maravilla, pero necesito 3000 H200 para poder entrenar. Es verdad que cuando entrenamos Copérnica en el 2021, lo entrenamos en California, tardamos 6 meses en entrenar nuestros modelos. Joder. ¿Y ahora más o menos en cuánto tiempo entrenáis un modelo? Ahora, en este momento, hay un modelo creando modelos. Ah, mira, ya. Creamos una tecnología que crea modelos. Qué fuerte. Que se adapta al contexto del dataset. Y te puedo asegurar que estamos hablando entre 30 minutos, 40 minutos. Lo mismo que me duró 6 meses, lo podemos hacer en 30 minutos. Con las H200 que tenemos y con los CPUs que tenemos en la empresa, ¿no? Pero es eso, es la fluidez, la tecnología, ¿no? Es hardware, ¿eh? ¿Es hardware? Es hardware. Yo creo que el Quantum nos va a dar un salto cuantitativo. Es verdad que en la época de los 90, 2000, el hardware era todo, sí, pero después vino un parón y el software se desarrolló impresionantemente. Pero también es verdad que cuando vienen los transformers pasamos a los GPUs, a los TPUs y hemos evolucionado en hardware, pero ahí vamos con el tema, ¿no? Con Quantum. Y Quantum, o sea, claro, porque yo, fíjate, cuando lo dices, pienso en una máquina gigante que digo es enorme. O sea, estamos hablando de tamaño, o sea, para hacerme una idea. Sí, mira, hablamos de esto, ¿vale? Los ordenadores Quantum tienen una filosofía que es luz, ¿vale? Lo que para velocidad. La parte de luz. ¿Qué es la luz? La luz es la única, vamos a llamarle fenómeno físico que tiene dos características muy propias, ¿vale? Una es que viaja como partícula y otra que viaja como onda, ¿vale? Tiene las dos características de comunicación muy buenas, no es un alto-bajo, sino que tiene una fluidez en ese aspecto. Por eso la cuántica es interesante porque es un fenómeno ondulatorio, pero también dentro de la onda van las partículas. Tenemos la partícula que van generando, por lo cual imagínate la complejidad de poder procesar paralización y todo tipo de cuestiones, ¿no? Estamos hablando de que los ordenadores Quantum que yo conozco no alcanzan ni 60, 70 centímetros de tamaño. ¿Vale? Volvemos a caer lo mismo, cada vez se van especializando cada vez más y más y más y vamos a tener un ordenador Quantum en la palma de la mano, en un móvil o lo que sea, ¿no? No sé, el nuevo phone de Elon Musk de Tesla, no sé qué tendrá, pero te puedo asegurar que ya no tiene SIM, ya se comunica con sus satélites. Con el satélite, ¿verdad? Entonces ya tiene mucha conexión y eso, ahí va a estar la interesante. Acuérdense que
Uno de los principales problemas que se tiene de la tecnología es la energía. Claro. El coste de la energía. Eso es. ¿Vale? El coste de un GPU, el coste de un CPU, el coste de los disipadores, el coste de mantener, porque el silicio, que es lo que tiene todos los materiales, eso es, tiene una limitación. Y uno de los principales problemas que tiene el silicio es que se calienta. Y al tener calentamiento, empiezas a tener ruido térmico, o sea, ruido normal. Por eso es que tu float no puede llegar más allá de 16 puntos, porque sabes que a partir de la precisión 16ava, la temperatura influye mucho en su precisión. Y por eso nos dimos cuenta los tecnólogos de decir, oye, ¿por qué tenemos 32 bits de resolución, un modelo que nos pesa 40 terabytes? ¿Y por qué en lugar y no lo hacemos en 8 bits? Y si lo hacemos en 4 bits, ¿perdemos tanta precisión? Nos dimos cuenta que no. Y eso es lo que le llamamos cuantificación, ¿no? O sea, cuantificación es reducirlo, la cantidad de precisión para medir algo. Oye, me da lo mismo, es una botella. Me da lo mismo que me diga que es una botella, ¿vale? Y bien, pero una botella que con tapón, mira, un tapón, para beber agua, muy bien. Pero no necesito que me diga, es una botella de esta marca, Oye, necesito, pues le meto un modelo de 32 bits. Pero si necesito saber si es botella o es micrófono, ya está. Con 4 bits o 2 bits, no lo tengo. O sea, así es el razonamiento humano, ¿eh? Es la inteligencia humana que se lo trasladamos a nuestra inteligencia, llamémosle sintética, ¿no? Claro. Qué fuerte. Mira, creo, por definir un concepto que hemos hablado antes de la visión artificial, o sea, hablamos hablamos de la visión artificial, ya vamos a ir cerrando, pues llevamos ya aquí un ratito, pero sobre todo definir qué es visión artificial. Wow. La visión artificial es la forma de comunicación que se tiene a un cerebro. ¿Vale? Nosotros tenemos un sentido visual, ¿vale? ¿Qué es la visión artificial? La visión artificial es la parte de la inteligencia artificial, es una rama, bueno, por ahí decían los americanos, a nivel universal es parte de la inteligencia artificial que es capaz de poder adquirir información, preprocesarla y procesarla. Porque la visión artificial viene de pattern matching o de visión de máquina, ¿vale? A donde es un hardware que está captando información que va a preprocesar y a procesar. Genial. Pero necesita un cerebro para poder concluirlo. Claro. Exactamente, ¿vale? Entonces, la visión artificial no deja de ser un pattern matching, de donde tú dices, ok, yo tengo una botella y quiero saber si los objetos que hay en esta mesa, ¿cuántas botellas hay? Entonces, capturas la imagen, ya tienes tu patrón, que es la botella, pasas por algoritmos de convolución para mejorar la imagen y después pasas por algoritmos de correlación para poder identificar los objetos. Claro. Hace YOLO, ¿no? O sea, la librería de YOLO o cualquier tipo de librería de pattern matching, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la visión artificial, quieras o no quieras, aunque es una rama de la inteligencia artificial, puede ser una rama que ha contribuido a más de un 70% de los algoritmos de la inteligencia artificial. Claro. Que es lo mismo que hacen nuestros ojos, ¿eh? O sea, nuestros ojos, tenemos una córnea, tenemos un cristalino, pero tenemos un fondo de ojo que tenemos bastones y conos, que son los captadores, son los píxeles, ¿vale? Que están captando la información, que filtran, procesan, preprocesan, van cortando información para que le llegue al cerebro, al córtex, ¿vale? Y en el cerebro es a donde se va a proyectar esa información filtrada ya. Pues es la parte de la visión artificial, ¿no? Qué bueno. Es justa, y de hecho estaba recordando... Dime. Sí, por eso me especialicé en la parte de la biología. ¿Cuál es la parte de la inteligencia artificial? ¿Cuál es la parte más biológica? Pues la visión. Sí, totalmente. De hecho, me ha sorprendido y lo estaba pensando cuando habías dicho en el espacio antes que cuando cambia la perspectiva, con esto, ¿cómo podemos seguir sabiendo que es esa botella, sea más pequeño, la veamos a más distancia, menos la perspectiva cambie? Ahí está, puede ser promoción, ¿vale? Ahí tienes que buscar mi publicación. Lo buscaré. Una publicación, y es una publicación muy interesante, la siguen citando cada
cada día en mi LinkedIn, cada vez que me citan lo nombro, ¿no? Y es verdad que esos algoritmos de invarianza, esos algoritmos que mejoran, que entienden al ser humano, porque tú en tu cerebro tienes todas las imágenes de esto, sabes que es una botella aunque venga así, aunque venga como sea, sabes que es una botella, porque tu cerebro lo proyecta, lo estudia, ¿no? Claro. Pero una máquina no. Totalmente. Una máquina le tienes que mandar todos esos datasets, como dicen, no sé, el data augmentation, ¿no? Dijeron, vamos a hacer data sintética. Estamos hablando de 2019, ¿eh? No estamos ahora con los GAM, que ya puedes hacer data sintética buena, ¿vale? Pero antes, en el 2019, cuando no había GAM, cuando no habían los encoders, decoder, ¿vale? Cuando todo era CNN o tal, tú hacías data augmentation. ¿Cómo hacías data augmentation? Agarrabas tu base de datos y decías, ok, imagínate, voy a empezar a hacer una magnificación, un cambio de escala del objeto de un 20% positivo, un 20% negativo. Y después decías, y ahora voy a agarrar la cara del perro y lo voy a rotar cada grado. Y voy a empezar a rotar. Entonces, en lugar de tener una imagen, con la misma imagen voy a rotarla cada grado durante 45 grados. Y eso era data sintética que le da para que el modelo, en algún momento la imagen del perro venía así, claro, lo pudiera reconocer, porque si no, el modelo iba a decir gato o playa, claro, ¿no? porque no reconoce, porque no fue entrenado con una imagen que está captando y está correlacionando. Totalmente. Entonces, el data augmentation, o lo que la aumentación no sé cómo sería en castellano, pero bueno, la parte esta de crear data sintética era basándose en los pilares de decir, oye, y si la imagen viene a la izquierda, a la derecha, hacia abajo, hacia arriba, si viene rotada, si viene cambiada de escala, todo eso, sí, cuando le metimos los algoritmos invariantes, aumentamos la velocidad de procesamiento. Qué locura. Entonces ahora sí metías en el chat y decías, interprétame esta imagen. Te lo interpretaba en cuestiones de milisegundos. Qué locura. Porque no tenía que hacer convoluciones globales, ¿no? Qué fuerte. Ahí está la parte de visión artificial. Y esa es visión artificial. Es la invariancia, crear algoritmos suficientemente capaces de poder ser interpretados como si fueran nuestro cerebro a la hora de analizar, ¿no? Me parece, la verdad, que súper interesante y se te ve una pasión. De verdad, José Luis, me encanta, me encanta escucharte. Disfruto esos momentos, ¿eh? O sea, sí, se nota. Hay varias charlas que me invitan y yo siempre he dicho que en esta vida tienes un deber y tienes una obligación. Y la obligación es devolver a la sociedad lo mucho que han invertido en ti, ¿no? Entonces, independientemente de lo que hayas hecho, si tienes algo en este mundo, tienes que compartirlo y sobre todo motivarlo, ¿no? Yo le dedico 1 hora a mi semana para que cualquiera de mi red que está en LinkedIn, ¿sí?, que quiera saber de lo que sea. Y disfruto esos momentos porque hoy que venía yo a la universidad me decía la doctora Reyes, ¿no? Y José Luis, si no has pensado dar clases y todo ello, yo digo, no. En este momento no lo descarto. Sí. No, hace 2 años te diría yo, no sé, porque estamos con las patentes y estamos con todo claro, el rollo de protección industrial y secreto industrial y bla, bla, bla. Que esto es economía. Pero yo creo que ahora estamos en un proceso de democratización. Es una obligación democratizar la tecnología. Y eso es algo que ha pasado. La última conferencia que di a 2.500 CTOs que tienen miedo de usar la inteligencia artificial, yo le decía, es que los cambios de las revoluciones industriales siempre han causado miedo, ¿vale? ¿Cuál es el fenómeno? El fenómeno es, me va a quitar mi trabajo, me va solamente un porcentaje de la población se va a beneficiar, y es verdad, ¿eh? O sea, si tú ves pasar de tracción animal a tracción motora, a nivel mundial, ¿cuántos éramos? 2,5 billones de personas. A lo mejor el 2% o el 1% podía costear esa tecnología. Y llámame cualquier otra, Internet, bla, bla, bla. La única tecnología que no ha costado y que los usuarios lo hemos hecho es la inteligencia artificial en el 2022. El 30. 30 de noviembre. Porque imagínate, es que cualquier persona puede usar un GPT. Claro. Cualquier persona puede usar un Gemini. Cualquier persona, o sea,
Yo no, todavía, cuando voy en el metro o voy con tal y le digo, estás usando inteligencia, güey, mira, te voy a dar un prompt que te va a gustar, el prompt vago, no te preocupes, tú nada más metes 2 líneas y este prompt te hace un prompt ahí súper guay para que tú te... O sea, lo que te quiero decir es que ya no se lo piensa nadie en usar. ¿Qué pasa? Que te da miedo. Te da miedo. Te da miedo porque la pregunta es ético? ¿Sabes? Qué buen tema. O sea, ¿está sesgado? Hay una prueba muy interesante que hicieron en Estados Unidos, ¿no? O sea, si tú le dices a OpenAI, cuéntame un chiste de mujeres, te dice que no puede. No lo deja. Sin embargo, le dices, pues cuéntame un chiste de niños con problemas mentales, y te dice 40,000. Joder. Ese sesgo, esta gobernanza, es el problema y el miedo que tenemos, ¿vale? Está como DeepSeek. Sí, totalmente. ¿Qué gobierno es el mejor que hay? China. El comunismo, bla, bla, bla. O sea, volvemos a caer lo mismo. Todos los modelos de inteligencia artificial están sesgados. Todos. Claro. Porque no hay universalidad, ¿vale? Totalmente. ¿Y qué pasa? Que también es verdad que el sesgo es una herramienta de protección, porque imagínate tener una inteligencia artificial que me genere bombas, o que me dé armas químicas, o que me genere productos biológicos o químicos que pueden afectar, y te lo va a dar, porque te lo daba. En el 2022 tú le preguntabas a Tati, ¿cómo hackear la cuenta de mi mujer? Hostia. Y te decía, mete este prompt y te Y lo tienes todo ya. Te lo tienes, porque dice, no tengo ni idea de cómo hackear la cuenta de Gmail. Pues mira, pues ya te lo da todo. Todos los pasos. Hasta que empezaron a regular. Claro. Pum. Entonces, ¿qué sucede? Que para mí la regulación es necesaria, claro que es necesaria, pero la regulación es gubernamental, para eso tenemos y tiene que existir y todo tipo de regulación. Pero la creatividad y el uso de la inteligencia artificial es un criterio personal y es tu ética, no es mi ética. Yo recuerdo una vez que 2021 teníamos la oportunidad de que Neurológica, teníamos Copérnica, íbamos bien, todo eso, y me llega una persona y me dice, oye, José Luis, conozco una persona en Microsoft que tiene un proyecto interesante que se llama Bonsai y está creando un cerebro, y hemos creado una tecnología que se llama Teaching Learning, y dije, wow, espérate, me interesa, ¿no? ¿Qué es el Teaching Learning? Wow, pues el Teaching Learning es interesante, los modelos aprenden de los humanos. Anda. Cuidado, o sea, tú dices, oye, tú eres experto en, voy a poner, de poner sellos, vale. estampar sellos. Bueno, pues ponemos una visión artificial y va pum. ¿Y cómo se convierte? Mira, viene esta hoja que es de una A4, pues lo pongo aquí, una A3, pongo acá. Entonces, la visión artificial va captando y los algoritmos los saca de la experiencia que ha visto del humano. Y eso se llama Teaching Learning. Qué bueno. Sí. Después se convierte en GAM, convierte en GAM, está el supervisado, no supervisado, el coder, el encoder, y es la misma filosofía. Estamos hablando de 2017, GAM todavía no estaba. Bueno, lo interesante de esto es que cuando nos presentaron el proyecto, estuvimos allá antes de que Microsoft invirtiera los $13 billones en OpenAI, cerró todo IA, toda la IA de Microsoft lo cerró. Pues. El miedo, yo recuerdo una vez una reunión que estábamos en Estados Unidos, el miedo era, oye, José Luis, es que lo de las emociones causa miedo, ¿no? Y yo decía, mucho. Imagínate que una máquina que pueda detectar cuando te está dando un ictus, claro, y te ayude a poder superar esa parte. Imagínate cuando tú puedas tener una máquina a donde a una mujer o un hombre le alerte de que va a sufrir una violencia de género. Imagínate poder tener una máquina que pueda mirar en un Smart City, ahora que estamos con los Smart Cities y todo este rollo, donde zonas donde puede, por la expresión de las emociones, cambiar y puede hacer violencia o pueda generar ello. Imagínate tener una herramienta que podamos detectar cuando una persona está deprimida, que está a punto de suicidarse, ¿vale? Y que por sus expresiones faciales, tú tienes ese app de decir, wow, me puede ayudar. Imagínate poder tener una inteligencia artificial que te pueda comprender, como decíamos en tu podcast, el psicólogo, ¿no? Pero que no solamente te puedas comprender, sino que te pueda ayudar a poder superar
ese conato de suicidio, esa depresión, esa de enseñarse, de decir, ok, ahora las tecnologías esas de aprender idiomas basándose en la IA, impresionante, porque va a te gesticula todo. O sea, imagínate, pues todas esas grandes ventajas, para mí son más significativas al usarlo negativamente. Claro. Oye, ¿podemos adulterar? Sí. ¿Podemos influenciar? Sí. ¿Podemos usarlo negativamente? Claro que sí, pero es como un hacha. Eso es. De hecho, tengo un hacha, me regalaron en un congreso. Pero Está para... Yo decía, es como un hacha. Un hacha es una herramienta, te sirve para cortar el árbol, o sea, para hacer leña, lo que sea, ¿no? Claro. Ahora, si lo agarras para reventar cabezas, pues es complicado, pero esa es tu ética. Y la historia de aquí no es... no es que la inteligencia artificial sea mala, no. Es el uso que tú le das a la inteligencia artificial. Totalmente. Y el gobierno tiene que regular. Y volvemos a caer en lo mismo. La regulación no es un tema de nosotros. Ya. ¿Vale? Y hay países que hay en Europa, obviamente, pero hay más de 300 leyes de la inteligencia artificial, ¿vale? Que día a día se van adaptando a las necesidades, ¿no? Pero aún así usa inteligencia artificial. Me parece, la verdad es que es increíble. Bueno, llegamos ya al final. Bueno, primero, muchísimas gracias. Pepe, tranquilo, ¿eh? Y lo último, te voy a preguntar, si tuvieses un minuto en TEDx, que ojalá el año que viene puedas formar parte de todo esto, porque me parece súper interesante. ¿Qué hablarías en TEDx? ¿Qué te gustaría hablar, así brevemente? Wow, me gustaría poder hablar sobre la relación de la comunicación con la máquina, pero en un contexto natural humano. Esa es la trascendencia de lo que quiero dejar en esta vida, ¿no? Hay dos cosas en esta vida. Una es cambio climático, que con el uso de la inteligencia artificial y con sumideros de CO2 controlados por todo ese, vamos a tener un proyecto muy interesante, ¿vale? De captación de CO2, huella de carbono y todo este rollo. Y lo otro es que realmente crear tecnología que a los humanos nos vuelvan más inteligentes. Evitar esa brecha que muchas veces me ha costado admitirla, de la famosa brecha tecnológica, ¿no? Porque hay países muy tecnificados que van a la vanguardia y países que no tienen la oportunidad de la tecnificación, de la tecnología, van a la cola. Pues eso yo creo que ya no existe, porque hay una democratización tecnológica que nos ayuda a poder igualar condiciones. Eso es. O sea, no es que me des, es la parte de la igualdad no existe, ¿no? La equidad, ¿no? Claro. Que tanto es, yo necesito, no me des. Vamos a ser ecuánimes, ¿no? En esa parte. Entonces, esa es mi evangelización tecnológica que tengo, ¿no? En relación, crear cosas y ayudar a cosas para que el humano sea cada día más inteligente, ¿no? Pues me parece increíble. Y bueno, chicos, con esto, un placer tener a José Luis Pech Pacheco. Muchísimas gracias por venir. Así que nada, espero que nos veamos en el próximo episodio. Darle mucho amor a esto porque ha sido increíble. Y nada, y si queréis hacerle cualquier pregunta, ya sabéis, en LinkedIn responde, tiene su hora de oro. Así que si queréis comentarle lo que sea, está dispuesto y os va a ayudar. Y si tenéis cualquier pregunta interesante, cuestión que queréis hacernos, si quieres que volváis, que vuelva, pues nada, estamos encantados de hablar de nuevo y si por tu parte genial, pues nos veremos más adelante. Así que nada, chicos, hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias. Gracias.